Ella me enseñó a ser madre, antes de que yo supiera qué era el amor verdadero. La primera vez que vi a mi mamá abrazar a alguien como si pudiera curar todo con solo tocarlo, tenía 6 años. Era una vecina que acababa de perder a su bebé. Ella no lloró. No dijo palabras perfectas. Solo la sostuvo entre sus brazos, le acarició el pelo y dejó que se desmoronara. Y allí aprendí algo importante, que el amor no siempre habla. A veces solo está. Mi mamá fue eso para mí. Amor en forma de persona. Criada en un pueblo pequeño, con poco dinero pero mucho corazón, me enseñó que no necesitas lujos ni títulos para cuidar bien a alguien. Solo tienes que estar, de verdad, con presencia, con paciencia, con manos dispuestas a limpiar lágrimas aunque estén sucias de tanto usarlas. No teníamos mucho, ni coche, ni vacaciones, ni ropa nueva cada inicio de año. Pero sí teníamos comida caliente todos los días, camas limpias, y esa sensación de que, pase lo que pase, nuestra casa era refugio. Ella cocinaba con amor, planchaba nuestras camisas con calma, nos escuchaba hasta cuando decíamos tonterías, y nunca se cansaba de repetir, lo más importante es quererse bien. Cuando cumplí 16, me quedé embarazada. Fue un accidente, un error de juventud. Me asusté tanto que por días no le dije nada. Pensé que me juzgaría, que me gritaría, que me diría que había fallado. Pero no lo hizo. Me miró con esos ojos que sabían ver más allá de las palabras y me dijo, vamos a salir de esto, juntas, y así fue. Ella me acompañó a todas las citas. Me ayudó a coser ropita con tela vieja. Me preparaba sopas calientes cuando me daban náuseas. Nunca me preguntó quién fue el padre. Tampoco me pidió explicaciones. Solo me abrazaba y me decía, este bebé llega al mundo con 2 madres, tú y yo. Cuando nació mi hijo, ella fue la primera en tenerlo en brazos. Lloró como si fuera su nieto, como si fuera suyo, y aunque no lo era por sangre, lo amó igual. Le tarareaba canciones mientras dormía, le hacía masajes suaves en la barriga cuando tenía cólicos y me sostenía la mano a mí, cuando yo me sentía perdida, porque, aunque yo era su hija, también era su niña, su pequeña que ahora criaba sola, pero con ella al lado. Con el tiempo, aprendí a ser madre gracias a ella. No por lo que me dijo, sino por cómo lo vivió, por cómo me dejó cometer errores, por cómo me animó a seguir cuando quería rendirme, por cómo me enseñó a amar sin condiciones. Hoy tengo 34. Mi hijo tiene 18. Escribir estas palabras me hace sonreír, porque recuerdo tantas noches en vela, tantas peleas, tantas batallas internas donde creí que no podía con todo. Pero también recuerdo las noches donde ella venía a casa, nos preparaba algo rápido, tomaba al bebé en brazos y me decía, ve a descansar, cariño, yo cuido de él. Nunca tuvo título, ni diploma, ni libros de crianza, pero supo más que cualquier experto. Supo escuchar, supo contener, supo dar sin pedir nada a cambio, y me enseñó que ser madre no es perfección, es intención, es volver a empezar, una y otra vez, es elegir amar, incluso cuando te duele. Aprendí de ella que un hijo no necesita juguetes caros, sino palabras sinceras, que no hay mejor regalo que tu tiempo, que no hay mayor consuelo que sentir que estás ahí, aunque no digas nada, que la paciencia no es callar, sino entender, que el amor no se mide en lo que das, sino en lo que estás dispuesto a hacer por el otro. Cuando mi hijo empezó la adolescencia hubo días oscuros. Él se encerraba en su cuarto, no quería hablar. Me decía cosas duras que dolían. Algunas noches, después de una discusión fuerte, corría a casa de mi mamá y lloraba sin control. Y ella, sin reprochar, me servía un café, me abrazaba y me decía, él te quiere, solo está aprendiendo a expresarlo como tú alguna vez. Y tenía razón, siempre la tuvo. Yo fui madre joven, ella, abuela antes de tiempo, pero nunca se quejó, siempre me apoyó. Incluso cuando yo misma me fallé, ella me levantó. Me recordó que no estaba sola, que ya no era una niña, que era una mujer con fuerza suficiente para criar a alguien, aunque nadie la hubiera preparado para eso. Ahora mi hijo es adulto. Tiene sueños, metas, un camino propio. A veces, cuando lo veo besar a su novia en la mejilla, o cuando le ayuda a cargar bolsas a una anciana en la calle, pienso, eso lo aprendió de ella, porque aunque no haya sido su abuela biológica, sí fue su guía,
su ejemplo, su refugio. Aunque ya no está físicamente, sigue viva en cada gesto que hago como madre, en cada vez que abrazo sin juzgar, en cada cena compartida, en cada noche en vela esperando a que regrese a casa, en cada palabra amable que uso cuando podría gritar. Porque ser madre no es fácil. Es complejo, agotador, lleno de dudas. Pero gracias a ella, aprendí que no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo con el alma. Así que hoy, en este Día de las Madres, celebro su vida. Celebro que me enseñó a amar antes de saber qué significaba, que me dio ternura antes de poder dársela a otros, que me mostró que el amor no se hereda con documentos ni joyas, sino con ejemplo, con paciencia, con presencia. Gracias a ti, mamá, por haber sido mi primer hogar, por haberme enseñado a crear uno para otro, por haber sido mi madre y también mi maestra en el arte de querer. Ella me enseñó a ser hombre, con las manos llenas de amor y no de fuerza. La primera vez que la vi llorar, tenía yo 8 años. Estábamos en la cocina, ella lavando platos bajo el sonido del agua corriendo, cuando recibió una llamada. No dijo mucho, solo escuchó. Y después, sin hacer ruido, dejó el teléfono sobre la mesa, se apoyó en el fregadero y empezó a llorar. Yo me quedé quieto, sin saber qué hacer, porque para mí, mi mamá era invencible. Pero ese día aprendí algo, que incluso los fuertes sienten dolor, que incluso los que siempre cuidan también necesitan ser abrazados. Mi papá nos dejó cuando yo tenía 6. Se fue un lunes cualquiera, como si fuera solo al trabajo. Nunca regresó. Mi mamá no nos dio grandes explicaciones. Solo dijo, él no supo cómo querernos bien. Y desde ese momento asumió todo sola. El rol de papá, de mamá, de proveedora, de consuelo, de maestra de vida. Ella lo fue todo para nosotros. Para mí. No teníamos mucho. Ni coche, ni ropa nueva, ni juguetes caros. Pero sí teníamos comida caliente todos los días, un techo que nos cubría, y esa sensación de que, aunque el mundo afuera fuera difícil, adentro estábamos seguros. Ella trabajaba limpiando casas, a veces 2 o 3 al día, y llegaba cansada, con los pies hinchados y los dedos ásperos, pero nunca dejó de abrazarnos, ni de decirme que podía ser mejor que él, que podía ser diferente, que podía amar de verdad. Me crió con palabras más que con golpes. Si me portaba mal, me sentaba y hablábamos. Si estaba triste, me abrazaba hasta que dejara de temblar. Si tenía miedo, me decía, estoy aquí, tú no estás solo. Recuerdo una vez, en 5º grado, en que me metí en una pelea en la escuela. Otro niño me dijo algo sobre mi papá, algo cruel. Le respondí con puños. Al día siguiente, la directora me pidió que llevara a un adulto responsable. Llegué a casa nervioso, pensando que me gritaría. En cambio, me miró y dijo, ¿por qué lo hiciste? Le conté la verdad. Ella cerró los ojos por un segundo. Luego me abrazó y me dijo, no responde con violencia, hijo. Responde con fuerza, con palabra, con dignidad, porque eso es lo que tienes, lo que somos, lo que soy yo. Así siguió enseñándome, con paciencia, con ejemplo, con amor constante. Con los años, entendí que ser hombre no significa ser duro, significa ser presente, significa cargar con responsabilidades sin quejarse, significa escuchar, acompañar, proteger. Y eso es exactamente lo que ella me enseñó. Cuando cumplí 18, decidí no irme lejos a estudiar. Quería quedarme cerca, trabajar, ayudarla, decirle con hechos que ya no tenía que cargar sola. Ella se emocionó. Me abrazó tan fuerte que me costó respirar. Y me dijo, eres todo lo que soñé para ti. Trabajé mientras estudiaba. Compartimos apartamento pequeño,
con paredes delgadas y camas juntas, los fines de semana en los que no había espacio suficiente para ambos. Reímos, cocinamos, lloramos, celebramos. Ella siempre fue mi mejor amiga, mi primera voz de aliento, mi hogar. Hace unos años me enamoré de una mujer increíble, cálida, que me vio tal como soy. Un día, después de cenar en casa, le preguntó a mi mamá cómo logró criar a alguien como yo. Ella me miró, con esos ojos que brillaban tanto como su sonrisa, y dijo: «No lo crié yo sola. Él me ayudó a crecer tanto como yo a él. No pude evitarlo». Me emocioné, porque sabía que era verdad. Fuimos madre e hijo, pero también compañeros de viaje. Dos personas que se sostuvieron mutuamente en los momentos difíciles. Dos corazones que aprendieron a ser fuertes juntos. Hoy tengo 26. Soy ingeniero. Vivo con mi novia en un apartamento pequeño, pero acogedor. Y aunque ya no vivo con ella, la visito cada domingo. Le llevo pan dulce, le ayudo con la limpieza, nos sentamos en el sofá y ponemos viejas películas que nos hacen reír igual que antes. A veces, cuando la observo dormir en su sillón favorito, pienso en todo lo que hizo por mí, en todas las noches que pasó despierta asegurándose de que tuviera almuerzo al día siguiente, en los días en los que fingió tener hambre para darme su parte, en los sacrificios que nunca mencionó, pero que viví. No tengo hijos aún. Tal vez algún día los tenga. Y si eso pasa, quiero ser mitad de lo que ella fue para mí. Quiero enseñarles que no hay vergüenza en sentir, que no hay debilidad en llorar, que no hay mayor fortaleza que la ternura. Porque eso es lo que aprendí de ella, que un hombre no se define por lo que tiene, sino por lo que entrega, por cómo trata a quienes ama, por cómo levanta a los demás, por cómo se levanta a sí mismo. El Día de las Madres siempre será especial para mí, no solo porque la quiero, sino porque sé que, sin ella, no sería quien soy. Sin ella, no sabría cómo amar, cómo escuchar, cómo ser humano. Feliz Día de las Madres, mamá. Gracias por enseñarme a ser hombre con el corazón abierto, por mostrarme que no hace falta un padre para construir un hijo. Basta con amor, mucho amor. Ella me enseñó a reír antes de caminar, y hoy llevo su alegría en cada paso que doy. La primera vez que la escuché cantar, tenía yo 3 años. Estaba parada frente al fregadero, lavando platos con una canción vieja de fondo, y empezó a cantarla como si fuera nueva. Con esa voz no muy afinada pero llena de vida, moviendo las caderas al ritmo, tarareando como si el mundo entero fuera una fiesta. Me subió a sus pies descalzos, me tomó de las manos y me hizo bailar. No sabía bien cómo moverme, pero reí. Mucho. Y desde entonces, siempre asocié su presencia con risas. Mi mamá nunca fue rica, ni famosa, ni siquiera terminó la universidad. Pero era la mujer más viva que he conocido. Decía que la vida es corta para andar con cara de vinagre, y nos enseñó a mis hermanos y a mí que ser feliz no depende de tener mucho, sino de encontrar gozo en lo pequeño. No teníamos juguetes caros, ni viajes vacacionales, ni ropa de marca. Pero sí teníamos eso. Alegría. Cada domingo era un ritual. Despertábamos con música alta, desayunábamos pan dulce con café aguado, el mío sin azúcar, claro, y luego salíamos al parque, aunque fuera solo uno cerca de casa. Ahí corríamos, nos empujábamos en los columpios, nos contábamos chistes malos. Ella nos decía: si hoy no ríen, mañana no habrá sol. Y reíamos. Siempre reíamos. Creo que por eso, cuando todo se puso difícil, cuando mi papá empezó a llegar tarde, cuando el dinero se hizo más escaso, cuando los problemas comenzaron a pesar más, nunca perdimos la costumbre de reír, porque ella nos enseñó que el humor no cura todo, pero ayuda a soportarlo mejor. Recuerdo una vez, hace muchos años, en que estábamos pasando por uno de esos momentos duros. Mi papá había perdido su trabajo. Llevábamos días comiendo arroz con huevo porque no había más. Yo estaba triste, callada.
Mi mamá lo notó. Se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Hoy vamos a hacer una cena especial. Miré el plato de arroz y pregunté, ¿con esto? Ella sonrió y dijo, con esto, pero le ponemos imaginación. Sacó condimentos que casi no usábamos, añadió un poco de limón, picó cilantro que cultivaba en el balcón, hasta hizo formas con el huevo revuelto encima del arroz. Nos sentamos como si estuviéramos en un restaurante de lujo. Puso una servilleta rota como si fuera elegante. Y reímos. Tanto que olvidamos que aquella era nuestra única comida del día. Esa fue su magia. Convertir lo sencillo en algo grande, en algo hermoso, en algo que recordar. Cuando crecí, aprendí a imitarla, a ver el lado divertido de las cosas, a no tomar la vida tan en serio, a buscar la risa incluso en los días nublados. Y aunque ya no vivimos juntas, aunque ya soy adulta y tengo mi propia vida, sigo llevando su espíritu conmigo. Soy maestra de primaria. Trabajo en una escuela pequeña, con niños que vienen de familias que también tienen días difíciles. Muchos llegan cansados, tristes, con miradas que ya cargan demasiado. Así que intento, como ella, llevar luz. Les cuento chistes tontos. Les invento canciones para aprender. Les digo que pueden ser grandes, aunque ahora parezca pequeño el mundo que les toca. Un día, una alumna me escribió una carta. Era de una niña muy callada que apenas participaba. En la carta me dijo, «Gracias por siempre sonreír, maestra. A veces no tengo ganas de venir a clase, pero cuando te veo, me dan ganas de quedarme». Lloré, no de tristeza, sino de gratitud, porque supe que, de alguna forma, seguía llevando a mi mamá conmigo, que su manera de querer, de enseñar, de sanar con palabras y risas, seguía viva en lo que yo hacía. Hoy tengo 35. Vivo sola, pero rodeada de gente que quiero. Tengo amigos que me llaman cuando sé que estoy bajoneada. Tengo alumnos que me abrazan como si fuera de su familia. Tengo hermanos que, aunque estemos ocupados, nos buscamos para celebrar los pequeños logros. Y cada domingo, aunque sea por unos minutos, cocino algo simple. Pongo una canción vieja, bajo la ventana y bailo sola en mi sala, como ella, con esa libertad que me enseñó, con esa fuerza que me dio. No necesito flores ni regalos en el Día de las Madres, porque cada día es un poco de ella. En cada abrazo que doy, en cada palabra amable, en cada vez que animo a alguien diciendo, vamos, a seguir pero riendo, porque así fue como me enseñó a vivir, no con lujos ni promesas vacías, sino con amor real, con paciencia, con mucha, mucha risa. Historia de una madre. Parte 01. La primera vez que la vi llorar. La primera vez que recuerdo haber visto a mi mamá llorar, tenía yo 7 años. No fue en un momento triste ni dramático, fue una tarde cualquiera de verano, mientras ella preparaba arroz con pollo y tarareaba una canción de Soda Stereo. Estaba descalza, como siempre, moviendo las caderas al ritmo de la música. Yo estaba sentada en el suelo, jugando con mis muñecas, cuando escuché el sonido de algo rompiéndose. Era un vaso de vidrio grueso, uno que usábamos para tomar agua fría con limón. Se había caído al piso y se había hecho añicos. Ella se quedó inmóvil mirando los pedazos y entonces empezó a llorar. No como lloran los niños, con gritos o desesperación. Lloró en silencio, con esa clase de llanto que te aprieta el pecho y no deja escapar ni un solo sonido. Solo gotas saladas cayendo sobre el linóleo del piso de la cocina. Yo no sabía qué hacer. Me paré, me acerqué y le toqué la pierna. «Mamá», dije, sin entender nada. Ella me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Y allí nos quedamos por un rato, abrazadas entre los restos de un vaso roto, mientras afuera seguía sonando la misma canción. No entendí hasta mucho tiempo después que ese vaso había sido un regalo de mi papá. El primer regalo que él le dio, antes de casarse. Un detalle pequeño, insignificante para cualquiera, pero enorme para ella. Ese día, mientras limpiaba los trozos de cristal, lloró porque supo que ya no volverían esos días en los que todo era nuevo, fresco, lleno de promesas. Era como si hubiera sentido, de pronto, el peso del tiempo pasando sobre sus hombros. Mi mamá siempre fue fuerte, o eso creíamos todos. Tenía esa manera de caminar decidida, con la cabeza alta, como si nada pudiera doblegarla. Pero a veces, en los momentos más tranquilos,
aparecía una grieta en su máscara. Pequeñas señales que revelaban que, detrás de esa fachada de mujer segura, había una persona que también tenía miedo, que también dudaba, que también se cansaba. Cuando era pequeña, pensaba que mi madre era invencible. Podía cocinar para toda la familia, trabajar de maestra en la escuela primaria, ayudarme con la tarea, coser mis disfraces de carnaval y aún así tener tiempo para reír con sus amigas en la sobremesa. Nunca dormía lo suficiente, pero nunca se quejaba. Era como si fuera capaz de cargar con todo. Pero claro, nadie es invencible. Y aunque ella nunca lo dijo en voz alta, hubo muchos momentos en los que vi cómo intentaba mantenerse a flote, aguantando el dolor, tragándose las lágrimas, fingiendo que todo estaba bien. Hubo una época en la que trabajaba de noche en una tienda de ropa para poder pagarnos el colegio privado. Mi papá había perdido su trabajo y las cuentas no alcanzaban. Recuerdo que muchas noches la esperaba despierta, sentada en el sofá, envuelta en una manta, oyendo el sonido de la calle, esperando a que llegara. Cuando entraba, olía a perfume barato y cansancio. Sus zapatos estaban gastados, y sus manos, ásperas por tanto lavar platos después de terminar su turno. Una vez, mientras cenábamos, se le cayó el tenedor al suelo. Lo levantó rápidamente, pero noté que temblaba. Le pregunté si estaba bien y me contestó que sí, con esa voz dulce, que usaba cuando quería evitar hablar de algo. Pero luego, esa misma noche, la escuché llorar en su cuarto. No eran sollozos altos, sino pequeños gemidos ahogados contra la almohada. Fue entonces cuando empecé a entender que mi mamá no solo era la mujer que me criaba, la que me consolaba, cuando tenía pesadillas o me compraba helado los domingos. También era una mujer con sueños truncados, con sacrificios enormes, con cicatrices invisibles, y aunque ella nunca quiso que lo viéramos, que lo supiéramos, nosotros, sus hijos, lo sentíamos. Sentíamos su carga. Y aunque éramos pequeños, aprendimos a callar nuestras quejas, a no pedir cosas innecesarias, a no molestarla demasiado, porque veíamos que cada día era una lucha para ella. Creo que fue en ese momento, siendo apenas una niña, cuando comencé a admirarla de otra manera. No solo como mi madre, sino como una persona. Una mujer que, a pesar de todo, seguía adelante. Que, incluso en los peores días, encontraba fuerzas para seguir sonriendo. Pero también aprendí que el amor no siempre se expresa con palabras. A veces se expresa en silencios largos, en noches sin dormir, en labores repetitivas, en sacrificios que nunca se reconocen. Y aunque ella nunca decía «te quiero» de la manera tradicional, lo hacía con cada comida preparada, con cada discusión evitada, con cada noche trabajando bajo luces fluorescentes. Años después, ya adolescente, le pregunté por qué nunca se quejaba. Si alguna vez se había sentido sola, si alguna vez había deseado dejar todo atrás. Ella me miró, con esa mirada que solo una madre puede dar, y me dijo: «Claro que sí. Claro que me he sentido sola. Claro que he tenido ganas de rendirme. Pero cuando tienes hijos, no puedes permitirte ese lujo. Porque tú eres mi motivo. Tú y tu hermano. Ustedes son mi razón para seguir». Esa frase me marcó, porque me hizo entender que, a veces, el amor verdadero no es heroico ni romántico. Es cotidiano. Es difícil. Es callado. Es resistir cuando todo pesa demasiado. Y aunque no lo supe entonces, esa conversación fue el inicio de una relación diferente entre nosotras, más cercana, más honesta, más humana. Porque aprendí a verla no solo como mi madre, sino como una mujer que había elegido amar sin condiciones, que había decidido ser fuerte no porque nació así, sino porque tuvo que serlo. Y aunque ahora soy adulta y tengo mi propia vida, cada vez que paso por momentos difíciles, pienso en ella. En esos días oscuros, en las noches interminables, en los llantos en silencio. Y me digo, si ella pudo, yo también puedo. Porque hay una parte de ella que vive en mí, en cada decisión valiente que tomo, en cada vez que elijo seguir adelante aunque duela, en cada acto de amor que no requiere palabras. Y aunque nunca escribí esta historia para que alguien la leyera, hoy la comparto porque sé que no soy la única que ha vivido esto. Porque sé que hay miles de mujeres, madres, esposas, hijas, que cargan con el mundo sobre sus hombros y siguen caminando. Y tal vez, solo tal vez,
Alguien que lea esto se sienta acompañado, reconocido, entendido. Parte 02. El día que dejé de llamarla mamá. Fue en la adolescencia cuando todo cambió entre nosotras. No fue un evento único, ni una discusión monumental, ni un grito que rompiera algo dentro de casa. Fue más bien una acumulación de miradas, de palabras malinterpretadas, de silencios demasiado largos. Yo estaba en mi cuarto, con la puerta cerrada y los audífonos puestos, escuchando a Linkin Park como si esa música pudiera salvarme del mundo. Estaba en ese momento tan confuso de la vida en el que uno no sabe quién es, pero quiere parecer alguien. Me peinaba rara, usaba ropa oscura, me pintaba los ojos demasiado, y decía cosas solo para molestar. Era una etapa. Pero para ella, era una guerra. Recuerdo que un día, después de que le grité que no quería cenar porque todo lo que cocinaba sabía igual, se quedó callada. No me regañó, no me respondió con ironía. Solo se dio la vuelta y siguió lavando los platos, como si nada. Eso me enfureció más, porque yo esperaba una reacción, una confrontación, algo que me diera la razón para seguir siendo mala con ella. Pero no lo hizo. Esa noche, al acostarme, sentí cómo entró a mi habitación sin hacer ruido. Se sentó en la orilla de la cama, me arropó como cuando era pequeña, y me besó la frente. Ni siquiera abrí los ojos. Simplemente fingí dormir, porque no quería hablar. Porque tenía miedo de sentir lo que realmente sentía. Culpa. Desde ese momento, comencé a distanciarme de ella. No físicamente, porque seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero emocionalmente me fui alejando poco a poco. Dejé de contarle mis días, mis problemas, mis frustraciones. Todo pasó a ser privado. Ella ya no era mi confidente, sino una figura autoritaria que intentaba entenderme sin lograrlo. Un día, durante una conversación tensa, la llamé por su nombre. No fue intencional. Fue como si hubiera olvidado que se decía mamá y simplemente dije, «Déjame tranquila, Marisol». Ella se quedó helada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque trató de disimularlo. Bajó la mirada, asintió lentamente y salió de la habitación sin decir una palabra. No entendí por qué había reaccionado así hasta mucho tiempo después. Llamarme a ella por su nombre no era solo un error gramatical, era un despojo de identidad. Era como si hubiera borrado el título que siempre había tenido para mí, mamá. La persona que me trajo al mundo, que me cuidó, que me amó incluso cuando yo no podía corresponderle. Y yo, en un arranque de rebeldía inmadura, la había reducido a un nombre cualquiera. Al día siguiente, ella actuó como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, me dio las llaves del auto, porque ya manejábamos, y me deseó buen día. Pero noté que ya no me miraba de la misma manera. Había un dolor nuevo en sus ojos. Un tipo de herida invisible que no sangra, pero duele profundamente. Durante semanas, evité mirarla directamente. Sentía vergüenza, pero no sabía cómo pedir perdón. No era fácil admitir que me había equivocado, que había sido cruel sin darme cuenta. Así que seguí guardándomelo, como tantas otras cosas. Hasta que una noche, mientras estábamos solas en la sala, vi que sacó una carpeta vieja de debajo del sofá. Era una caja donde guardaba fotos antiguas, cartas escolares, recuerdos. Me miró y me dijo, ¿quieres ver cómo eras antes? Me encogí de hombros y me senté junto a ella. Empezó a pasar hojas plastificadas con dibujos míos de preescolar, tarjetas de cumpleaños escritas con letra torpe, boletines con calificaciones altas. Yo sonreía tímidamente, reconociendo fragmentos de mi infancia que había olvidado. Y entonces llegó a una página especial. Era una carta que yo había escrito, cuando tenía 10 años. Decía así, «Querida mamá, gracias por todo lo que haces por mí. Gracias por levantarte temprano, por prepararme el desayuno, por ayudarme con la tarea, por contarme cuentos antes de dormir. Te quiero muchísimo. Eres la mejor mamá del mundo. Espero algún día ser como tú. Te quiere, tu hija». Cuando Nathan se terminó de leerla, bajó la mirada y se limpió una lágrima que escapó sin permiso. Yo me quedé en silencio, con el corazón apretado, porque recordé quién había sido. Recordé la niña que admiraba a su madre. Recordé que, en algún lugar, esa conexión todavía existía. Levanté la vista y la vi diferente.
Ya no era solo la mujer que me regañaba por llegar tarde o que insistía en revisar mi mochila. Era la misma que me había enseñado a caminar, a escribir, a soñar. Era la misma que había llorado en silencio cuando creía que nadie la veía. Era la misma que me había perdonado sin necesidad de palabras. Y en ese momento, sin poder evitarlo, me lancé a abrazarla. Fuerte. Tan fuerte como aquella vez en la cocina, cuando éramos solo ella y yo rodeadas de un vaso roto. Lo siento, le dije al oído. Lo siento tanto. Ella me abrazó también, sin preguntar por qué. Sabía exactamente a qué me refería. Ese día, algo cambió otra vez. Esta vez para mejor. Volví a llamarla mamá. No como un hábito, sino como un reconocimiento. Como un recordatorio de que, aunque pasen años, aunque haya momentos oscuros, hay ciertos vínculos que no se rompen, incluso cuando uno trata de romperlos. Años después, ya adulta, le pregunté si aún recordaba aquel momento, si aún le dolía. Ella me miró con ternura y me dijo, «Claro que sí, pero también sé que estabas creciendo. Y a veces, cuando los hijos crecen, lastiman, sin querer. Pero eso no borra el amor. Y tiene razón, porque el amor verdadero no se va, se transforma, se prueba, se fortalece. Y aunque hoy soy una mujer independiente, con mi propia vida, cada vez que hablamos por teléfono siempre digo, «Hola, mamá», porque ahora entiendo que ese nombre no es solo una palabra, es un título, es un honor, es un legado, es el nombre de quien me enseñó a ser valiente, incluso cuando ella misma no lo era. Parte 03. El día que me dijo que ya no podía más. No fue un lunes cualquiera, ni siquiera era un día especial, ni de esos en los que uno espera que algo pase. Era solo otro amanecer gris, con el sonido de las gallinas del vecino y el olor a pan recién horneado flotando desde la panadería de la esquina. Pero ese día cambiaría para siempre la forma en que veía a mi mamá. Yo tenía 19 años y acababa de empezar la universidad. Vivíamos juntas porque papá se había ido de casa unos meses atrás. No hubo drama, ni gritos, ni escenas de película. Simplemente un día llegó y dijo que necesitaba espacio. Que no nos quería menos, pero que ya no podía seguir así. Se mudó a otra ciudad, cerca, pero suficiente lejos como para dejar un vacío que ninguna de las dos supimos cómo llenar. Al principio traté de actuar normal, como si nada hubiera pasado. Como si tener una familia partida en dos fuera algo cotidiano. Pero claro, no lo era. Y mi mamá lo llevaba peor de lo que aparentaba. Era muy buena ocultándolo. Seguía cocinando, limpiando, trabajando como maestra, incluso saliendo con sus amigas los fines de semana. Pero yo notaba cosas. Cómo se quedaba mirando al infinito mientras lavaba los platos. Cómo se dormía en el sofá con la televisión encendida. Cómo a veces se levantaba temprano y no volvía a hablar en todo el día. Un viernes por la noche, después de cenar, estábamos sentadas en la sala viendo una película cualquiera. Nada importante. Algo ligero, para distraer la mente. De repente, sin previo aviso, ella apagó el televisor. «Hija», dijo con voz baja, casi temblorosa. «Tengo que decirte algo, me asusté». Su tono no era de reclamo ni de tristeza falsa. Era de derrota. De alguien que lleva mucho tiempo callando algo y ya no puede más. La miré fijamente. No dije nada. Solo esperé. «Ya no puedo más», continuó. «Estoy cansada. Tan cansada que a veces pienso que no quiero despertarme por la mañana». Sus palabras cayeron como una bomba. No me moví. No supe qué hacer. Me quedé allí, paralizada, viendo cómo una mujer que siempre había sido fuerte se derrumbaba frente a mí. «¿Cómo que no puedes más?», pregunté finalmente, con voz temblorosa. «¿Qué quieres decir?». Ella bajó la mirada. Respiró profundo. Y entonces soltó todo. «No. Duermo bien hace meses. Tengo miedo de estar sola. Me despierto llorando en la madrugada. A veces no tengo ganas ni de comer, ni de vivir. No sé qué me pasa, pero siento que todo pesa demasiado. Siento que no soy buena madre, que no soy buena esposa, que no soy buena persona, que fracasé en todo». Las lágrimas comenzaron a salir, primero lentas, luego incontrolables. Ella no hacía nada por detenerlas. Ya no tenía fuerzas ni para eso. Yo no sabía qué hacer. Me acerqué a abrazarla, pero no servía de mucho, porque no era un abrazo lo que necesitaba, era ayuda. Era alguien que la escuchara.
que la entendiera, que la ayudara a encontrar luz en medio de tanta oscuridad. Fue difícil admitirlo, pero aquella conversación me hizo entender que no solo yo estaba pasando por momentos difíciles. Mi mamá también. Solo que ella no tenía a nadie a quien contarle sus penas. Porque cuando eres madre, se espera que siempre estés bien, que nunca te rompas, que siempre seas la roca. Pero, ¿y quién cuida a la roca? Esa noche no dormimos. Hablamos durante horas. Le conté mis propios miedos, mis frustraciones, mis dudas sobre la vida. Y ella, entre lágrimas, me confesó que muchas veces se sentía inútil. Que no sabía si había hecho bien las cosas. Que a veces creía que papá se había ido porque ella no era suficiente. «Pero tú sí eres suficiente», le dije tomándole las manos. «Para mí, siempre has sido suficiente». Ella me miró con ojos hinchados y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Pero no me importó. Porque en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, nos permitimos ser vulnerables la una con la otra. A partir de ese día, las cosas no mejoraron de inmediato. Ella seguía teniendo días malos. Días en los que no salía de la cama. Días en los que parecía ausente. Pero ahora, al menos, no estaba sola. Yo estaba allí, escuchándola, acompañándola, recordándole que no tenía que cargar con todo, sola. Y aunque me costó aceptarlo, entendí que mi mamá no era invencible. Era humana, con heridas, con miedos, con cicatrices invisibles, pero también con amor, mucho amor. Un amor que, aunque a veces se oscurecía bajo la sombra de la depresión, nunca dejó de existir. Ese día aprendí que las madres también lloran, que también tienen noches largas, pensamientos oscuros, deseos de rendirse. Pero también aprendí que a veces lo único que necesitan es que alguien les recuerde que no están solas, porque el amor no siempre cura todo, pero sí ayuda a seguir adelante. Parte 04. Cuando decidimos buscar ayuda. Después de aquella noche en la que mi mamá me dijo que ya no podía más, las cosas entre nosotras cambiaron. No de inmediato, ni con un gran giro dramático. Más bien fue un cambio lento, como el amanecer, que se va abriendo paso poco a poco entre la oscuridad. Yo no sabía cómo ayudarla. De hecho, me sentía completamente perdida. No era médico, ni psicóloga, ni siquiera adulta del todo. Era solo su hija, una joven tratando de entender la vida y ahora también tratando de sostener a alguien que había estado siempre sosteniéndome, a mí. Al principio lo único que hice fue estar allí, escucharla. A veces sin decir nada, otras veces simplemente tomándole la mano o preparándole un té cuando veía que no había comido. Pero pronto entendí que eso no era suficiente, porque, aunque yo estuviera presente, no podía cargar con su dolor. Nadie puede hacerlo por completo. Un día, después de verla llorar durante horas sin poder consolarla, le dije algo que llevaba días pensando. «Mamá, creo que necesitas ayuda profesional». Ella me miró como si le hubiera dicho que estaba enferma, como si admitir que necesitaba ayuda fuera un fracaso. Movió la cabeza en negación y murmuró. «No estoy loca, hija, solo estoy cansada». «No es eso», le respondí. «Es como si tuvieras una herida profunda, pero siguieras caminando como si nada. Alguien tiene que ayudarte a sanar». Se quedó callada. Mucho tiempo, tanto que pensé que iba a cerrarse otra vez, que volvería a meter sus emociones dentro de ese cajón donde siempre las guardaba, pero no lo hizo. «¿Y qué se supone que haga?», preguntó al fin. «¿Ir a hablar con alguien que no me conoce de nada?». «Sí», dije, «justo porque no te conoce. Así puedes empezar desde cero, sin miedo a juzgar tus sentimientos». Hubo otro largo silencio. Luego asintió lentamente, no con entusiasmo, sino con resignación. Con esa fuerza que tienen los que están tan cansados que ya no les queda energía para seguir negándose. Fue difícil encontrar a alguien adecuado. En nuestro pueblo no había muchos especialistas, y los pocos que había eran caros, o tenían lista de espera demasiado larga. Yo empecé a investigar por internet, leyendo foros, buscando opciones, incluso llamando a clínicas cercanas. Al final dimos con una psicóloga que atendía en una ciudad a media hora de distancia. Tenía buena reputación, experiencia con casos similares, y ofrecía terapia accesible para quienes no tenían mucho dinero. El primer día que fuimos, mi mamá llegó con miedo. No decía nada,
Solo miraba por la ventana mientras yo conducía. Yo trataba de animarla con conversaciones triviales, pero ella apenas respondía. Estaba tensa, nerviosa, como si estuviera a punto de enfrentar algo grande. Cuando llegamos, se quedó sentada afuera del consultorio por casi 10 minutos antes de entrar. Yo la acompañé hasta la puerta, pero me dijo que prefería estar sola. Asentí y me senté en la sala de espera, rezando en silencio para que esto funcionara. Salieron 2 horas después. Mi mamá tenía los ojos rojos, pero no parecía triste. Parecía liberada, como si hubiera soltado algo muy pesado que llevaba años arrastrando. ¿Cómo estuvo?, le pregunté apenas salimos. Ella respiró profundo y me sonrió con una mezcla de cansancio y esperanza. Como si por fin alguien me hubiera escuchado, respondió. Desde ese día comenzó un proceso lento pero necesario. Iba todas las semanas, a veces callada, otras veces regresaba hablando sin parar de cosas que nunca antes había mencionado. Cosas de su infancia, de sus miedos, de las presiones que había sentido toda su vida. Cosas que yo no conocía, pero que explicaban muchas de sus actitudes. A mí me permitió entenderla mejor, verla no solo como mi madre, sino como una mujer que había crecido en un mundo que exigía demasiado de ella, que había sido educada para aguantar, para callar, para ser fuerte sin importar el costo, y que ahora, por primera vez, se daba permiso para sentirse débil. Con el tiempo, noté pequeños cambios. Dormía mejor, volvió a cocinar sus platos favoritos, sonreía más seguido. Incluso retomó una costumbre vieja: coser. Le gustaba hacer vestidos para mis sobrinas, bordar mantelitos para la mesa, arreglar ropa vieja. Decía que era su manera de remendar también su corazón. Pero no todo fue lineal. Hubo días malos, días en los que volvía a llorar. En 1900, los que se encerraba en su cuarto y no quería hablar con nadie. Pero ahora sí hablaba. Ahora sí pedía ayuda. Ya no se guardaba todo adentro. Eso marcó la diferencia. Y aunque sé que no se curó por completo, porque algunas heridas no desaparecen, sí aprendió a vivir con ellas, a aceptar que no tiene que ser perfecta, que está bien tener días difíciles, que pedir ayuda no es debilidad, sino valentía. Y yo aprendí algo importante también, que no tengo que salvarla, que no soy responsable de su felicidad, pero sí, puedo acompañarla, puedo escucharla, puedo recordarle que no está sola. Porque a veces el mayor amor que podemos dar no es solucionar los problemas, sino estar ahí mientras la persona encuentra su propia forma de sanar. Parte 05. Las cartas que escribía y nunca enviaba. Fue casual, como muchas cosas importantes en la vida. Estaba ayudando a mi mamá a limpiar un cajón viejo del comedor, uno que llevaba años cerrado con llave y del que nadie se había ocupado. Era de esos cajones donde acumulamos lo que no usamos pero tampoco queremos tirar. Papeles antiguos, fotos borrosas, recuerdos de cumpleaños olvidados, recibos de hace una década. Mientras revisábamos, encontré una carpeta de tela desgastada, con el borde roto y el color casi desvanecido. Al abrirla, me sorprendió ver cuadernos pequeños, hojas sueltas dobladas varias veces, y sobres cerrados sin dirección ni destinatario. Me quedé mirándolos un momento antes de darme cuenta de qué eran. ¿Qué es esto?, le pregunté a mi mamá, levantando una de las cartas. Ella se detuvo, dejó de ordenar y me miró como si hubiera encontrado algo que preferiría que siguiera oculto. Nada, dijo, con esa voz que usaba cuando intentaba restarle importancia a algo que en 1900 realidad era importante. Cosas viejas. Pero ya sabía que no eran solo cosas viejas. Eran cartas, muchas cartas, escritas por ella. Con su letra inclinada, apretada, llena de emociones que reconocí al instante. ¿Las puedo leer? Ella titubeó. Luego asintió, con una expresión entre el miedo y la resignación. Si quieres, pero no son para ti. No entendí bien qué quiso decir hasta que empecé a leerlas. La primera carta estaba dirigida a mi papá. No decía, querido Juan, ni nada formal. Solo comenzaba así. Hoy soñé contigo otra vez. Soñé que volvías, que nos sentábamos a hablar como antes, que me decías que todo había sido un malentendido, que todavía me querías. Sentí un nudo en la garganta. Era una carta escrita poco después de que él se fuera. Una carta que nunca llegó a sus manos. Seguí leyendo. Había más. Muchas más. Cartas para él,
para mí, para mi hermano, incluso para sí misma. Algunas estaban llenas de reproches, otras de nostalgia, otras simplemente de preguntas que nadie contestaría. Una decía: a veces pienso que fallé como esposa, que no fui suficiente para que te quedaras, pero otras veces pienso que quizás tú también tenías tus batallas y no supiste cómo compartirlas conmigo. Otra decía: hija, hoy te vi dormir y recordé cuando eras pequeña, cómo te gustaba que te acariciara el pelo antes de dormir. Ahora apenas hablamos, y no sé si es porque creciste o porque me alejé demasiado. Y otra: me cansé de fingir que estoy bien, de sonreír cuando quiero llorar, de reír cuando tengo ganas de gritar, pero no puedo dejar que me vean caer, porque si yo caigo, ¿quién va a sostenerlos a ustedes? Leí cada una de esas cartas como si estuviera descubriendo un diario secreto. Pero no era un diario. Era una colección de confesiones que nunca llegaron a ser escuchadas. Palabras guardadas durante años, acumulándose como polvo en un rincón oscuro. Cuando terminé, levanté la vista y vi a mi mamá sentada, frente a mí, mirando hacia la ventana, como si estuviera esperando que pasara algo. ¿Por qué nunca las mandaste?, le pregunté suavemente. Ella suspiró. Se tomó unos segundos antes de responder. Porque escribirlas era mi forma de desahogarme. No quería molestar a nadie, ni hacerte sentir culpable, ni confrontar a tu papá, ni siquiera quería lastimarte. Solo necesitaba sacarlo de aquí adentro, dijo señalándose el pecho. Pero podrían haber servido, insistí. Podríamos haber hablado. Hubiéramos entendido mejor lo que sentías. Ella negó con la cabeza. No siempre es fácil hablar, hija. A veces, lo único que puedes hacer es escribirlo y rezar para que alguien allá afuera lo sienta, aunque no lo lea. Guardamos las cartas en la carpeta y las devolvimos al cajón. Pero desde ese día, algo cambió entre nosotras. Ella empezó a hablarme más, a contarme sus días, sus pensamientos, sus miedos, no todas las semanas ni todos los días. Pero ya no callaba tanto como antes. Un tiempo después, le pregunté si podía guardar una de las cartas. Quería tenerla conmigo, no como un recuerdo triste, sino como una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, ella seguía siendo capaz de expresar amor. Ella me dio permiso. La elegí con cuidado. Era una carta que no estaba dirigida a nadie en particular. Decía así: sé que no soy perfecta, sé que he fallado, pero quiero que sepas que, a pesar de todo, te quise con toda mi alma. Siempre traté de hacer lo mejor que pude, incluso cuando me equivoqué. Incluso cuando no supe cómo pedir ayuda. Incluso cuando me quedé callada. Mi silencio no fue indiferencia. Fue miedo. Miedo a que vieras mis grietas. Miedo a que vieras que también soy humana. Pero quiero que sepas que, aunque no siempre lo demostré, siempre estuve ahí, y siempre lo estaré. Cuando leo esa carta me emociono, porque entiendo que hay formas de amar que no siempre se ven, que no siempre se oyen, pero que están ahí, silenciosas, fuertes, verdaderas. Mi mamá nunca fue buena diciendo «te quiero» en voz alta, pero lo dijo de otras maneras, en cada comida preparada, en cada noche sin dormir, en cada carta escrita y nunca enviada. Y aunque esas palabras nunca llegaron a sus destinos, ahora sé que no fueron en vano, porque llegaron a mí. Y me enseñaron que el amor puede existir incluso en el silencio. Parte 06. El regalo que nunca llegué a darle. Hubo un tiempo en el que creía que, si lograba tener dinero suficiente, podría compensar todo. Todo lo que ella había sufrido, todo lo que había callado, todo lo que había sacrificado por nosotros. Era una idea infantil, sí, pero también era sincera, una forma de pensar que nace cuando uno es joven y aún cree que puede arreglar las cosas con esfuerzo, como si la vida fuera un problema matemático que se resuelve con constancia y dedicación. Yo trabajaba en una tienda de ropa mientras estudiaba la universidad. Era un trabajo agotador, con turnos largos y clientes exigentes, pero me ayudaba a pagar mis gastos. Aunque lo hacía más por orgullo que por necesidad real. Mamá insistía en cubrir casi todas las cuentas, incluso cuando yo ya no era una niña. Pero ese verano, algo cambió. Vi una oportunidad. Una amiga me ofreció un trabajo temporal en una empresa de diseño gráfico.
Era freelance, sin contrato ni estabilidad, pero pagaban bien. Decidí aceptarlo. Por las noches, después del trabajo en la tienda, me sentaba frente a la computadora para editar imágenes, diseñar flyers, hacer presentaciones. Dormía poco, comía mal, pero tenía un objetivo claro: ahorrar para hacerle un regalo especial a mi mamá. No quería hacer cualquier cosa. No quería darle dinero directamente, porque sabía que lo usaría en cuentas o en comida. Quería que fuera algo solo para ella. Algo que le recordara que, aunque toda su vida haya estado centrada en los demás, también tenía derecho a disfrutar. Y así surgió la idea: un viaje. Un pequeño escape de unos días, solo para ella. Lejos del estrés, de las responsabilidades, de las preocupaciones diarias. Un lugar tranquilo, con playa o montaña, donde pudiera descansar, leer, caminar descalza, olvidarse por un momento de que era madre, esposa, maestra, y simplemente ser Marisol. Investigué destinos cercanos, calculé costos, empecé a ahorrar, religiosamente. Cada peso que ganaba lo dividía entre lo necesario y lo destinado al viaje. Incluso dejé de salir con amigos, de comprarme ropa nueva, de comer en restaurantes. Era una meta que me mantenía motivada, incluso en los días más duros. Un día, después de varios meses de trabajo doble, por fin tuve el dinero suficiente. Lo conté una vez más, emocionada, imaginando su cara cuando le dijera la noticia. Soñaba con cómo sería, sus ojos brillando, esa sonrisa que aparecía solo en momentos especiales, tal vez incluso lágrimas de alegría. Me repetía mentalmente: ¿qué iba a decirle? Mamá, quiero que te vayas de viaje, solo tú. Te lo mereces todo. Ya tenía el boleto listo, un pequeño hotel en la montaña, 2 semanas de tranquilidad. Le había preparado una carpeta con detalles, fechas, horarios, direcciones, recomendaciones, todo pensado al milímetro. Pero justo antes de dárselo, ocurrió algo inesperado. Ella enfermó. Nada grave al principio. Un resfriado fuerte, tos persistente, cansancio extremo. Ella trató de seguir con su rutina, pero cada día estaba peor. Primero fue la gripe, luego una infección pulmonar. Los médicos dijeron que necesitaba reposo absoluto. Nada de trabajar, nada de limpiar, nada de cocinar. Solo descansar. Fue difícil verla así, tumbada en la cama, pálida, respirando con dificultad. Ya no era la mujer fuerte que siempre había sido. Ahora era frágil, vulnerable, dependiente. Tuve que dejar de estudiar por un tiempo. Dejar el trabajo freelance. Dejar todos mis planes. Me quedé en casa cuidándola. Preparaba sopas, le tomaba la temperatura, le daba medicamentos a la hora exacta, dormía junto a ella por si necesitaba algo en la noche. Durante semanas vivimos así, en silencio, con la televisión apagada, con el mundo afuera moviéndose mientras nosotras estábamos detenidas en un presente incierto. Y aunque al final se recuperó, no volvió a ser la misma. No físicamente, sino en espíritu. Se cansaba más rápido. Tenía miedo de hacer cosas simples. A veces se quedaba mirando al vacío durante minutos, como si todavía estuviera en ese lugar oscuro donde la enfermedad la había llevado. El viaje, bueno, nunca se lo dije, nunca le hablé de él. Guardé la carpeta en un cajón y lo dejé allí, porque ya no parecía importante, porque ahora entendía que no era un viaje lo que necesitaba, sino presencia, apoyo, paciencia. Años después, ya adulta, casada, con mi propia familia, volví a pensar en ese regalo que nunca llegó a existir, y me di cuenta de que, en realidad, sí se lo había dado. No en forma de viaje, sino en horas de compañía, en noches sin dormir, en palabras suaves cuando estaba asustada, en abrazos silenciosos cuando lloraba sin motivo, porque a veces el mejor regalo no es algo que puedas comprar, es estar allí, es elegir quedarte, incluso cuando todo indica que deberías irte. Y aunque nunca llegó a conocer aquel plan secreto, sé que ella sintió el amor detrás de él, porque el amor no siempre necesita ser anunciado. A veces se siente en los detalles, pequeños, en el café recién hecho por la mañana, en una mano tomada sin pedir permiso, en un ¿cómo te sientes hoy?, dicho con voz sincera. Mi mamá nunca recibió ese viaje, pero recibió algo más valioso, la certeza de que, a pesar de todo, siempre tendría a alguien a su lado, y eso, al final, fue el mejor regalo que pude darle.
Parte 07. Cuando aprendimos a perdonarnos, no fue un momento específico. No hubo una conversación formal, ni un ritual simbólico, ni siquiera palabras que lo marcaran como tal. Pero en algún punto entre las noches de insomnio y los días de silencio, entre las cartas escritas y los abrazos callados, algo cambió. Nos perdonamos. No por algo grande, ni por un error monumental, sino por todo lo pequeño que se acumula con el tiempo, por las veces que la juzgué sin entenderla, por las veces que ella me ignoró cuando necesitaba escucharla, por las palabras duras dichas en momentos de dolor, por las expectativas no cumplidas, por las heridas hechas sin intención pero que duelen igual. Era invierno. Uno de esos donde el frío se mete hasta los huesos y parece que nada puede calentarte por completo. Mi mamá estaba sentada en la cocina, envuelta en su vieja manta de lana, tomando té con limón. Yo acababa de llegar del trabajo, cansada, con el pelo mojado por la lluvia. Me sirvió una taza sin preguntar. Lo hizo porque sabía que lo necesitaba, y yo la acepté porque, aunque ya no era una niña, aún me reconfortaba sentirme cuidada por ella. «Hija», dijo de repente sin mirarme, «¿tú crees que fui buena madre?» La pregunta me tomó por sorpresa. No era común que hablara así, que dudara de sí misma en voz alta. Me quedé callada unos segundos, sopesando mis palabras. «Sí», respondí al fin. «A tu manera, con tus errores. Pero sí». Ella asintió, lentamente, como si ya supiera la respuesta, pero necesitara oírla de nuevo. «A veces pienso que fallé», confesó. «Que no estuve ahí cuando más me necesitabas. Que no supe escucharte. Que no te dije, te quiero, tanto como debería». Yo bajé la mirada, porque había verdad en sus palabras. Pero también había algo más. Arrepentimiento. Un deseo sincero de haber hecho mejor las cosas. «También yo fallé», le dije. «Hubo veces en que te traté mal sin razón, en que no entendí lo que llevabas dentro, en que prefería alejarme antes que acercarme». Ella me miró, sorprendida. «¿Tú también? ¿Piensas eso?», asentí. «Claro que sí. Pensaba que eras fuerte y que no necesitabas ayuda. Pero ahora sé que todos necesitamos ayuda. Incluso tú». Hubo un largo silencio. No incómodo, más bien necesario. Como si ambos nos estuviéramos dando permiso para soltar lastre. «Lo siento», dijo finalmente. «Siento no haber sido la madre que merecías. Y yo siento no haber sido la hija que tú esperabas», respondí. Entonces sonrió, una sonrisa pequeña, pero real. De esas que nacen desde adentro, no solo en los labios. «Pero aquí estamos», dijo, «aún intentándolo, aún queriéndonos», añadí. Y en ese momento, sin decirlo directamente, nos perdonamos. No por ser perfectas, justo por no serlo. Porque el perdón no siempre llega con discursos largos ni promesas eternas. A veces llega en una tarde cualquiera, con 2 tazas de té humeante, con palabras honestas, con el reconocimiento de que somos humanas, imperfectas, pero capaces de seguir adelante. Desde entonces, nuestra relación no se volvió perfecta, pero sí más auténtica, más comprensiva, más cercana. Hablábamos más, nos escuchábamos más. Nos permitíamos mostrar nuestras debilidades sin temor a decepcionar. Y aunque sé que hay heridas que nunca se borran por completo, también sé que sanan, poco a poco, con paciencia, con empatía, con amor. Porque a veces, el mayor acto de amor hacia alguien no es perdonarlo por lo que hizo, sino por lo que no pudo hacer. Y el mayor acto de amor hacia uno mismo es dejar de castigarse por no haber sido perfecto. Y aunque nunca le dije gracias por perdonarme, sé que ella lo entendió. Porque desde aquel día, cada vez que me ve, me abraza como si fuera la primera vez. Como si supiera que, a pesar de todo, seguimos eligiéndonos. Eso, en sí mismo, es una forma de perdón. Parte 08. El secreto que guardaba sobre papá. Nunca imaginé que, después de tanto tiempo, aún hubiera algo que no supiera sobre mi mamá, sobre nuestra historia, sobre él. Mi papá se fue de casa cuando yo tenía 17 años. No hubo peleas violentas ni acusaciones públicas. Solo un día desapareció. Dejó una carta corta, sin explicaciones claras. Solo un
lo siento y un necesito espacio. Al principio creímos que era temporal, que volvería en unos días. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y al final, ya no volvió. Durante años me lo imaginé lejos, con otra vida, tal vez incluso feliz. A veces lo odiaba por eso, por irse sin dar la cara, por dejar a mi mamá sola, por abandonarnos como si nada. Pero un día, mientras ayudaba a mi mamá a organizar el ático, encontré algo que cambió todo lo que creía saber. Estábamos revisando cajas viejas llenas de recuerdos, álbumes de fotos, juguetes rotos, cartas, antiguas, vestidos de bodas familiares. Cosas que no tocábamos desde hacía décadas. En una esquina había una caja de madera tallada, con una cerradura oxidada. Mi mamá la vio y me dijo: «Esa no, hija, déjala así. Pero ya saben cómo somos, las hijas. Curiosas, desobedientes en silencio. Así que cuando ella bajó a preparar café, abrí la caja, no con intención de fisgonear, sino con esa necesidad humana de entender cosas que nunca nos contaron. Dentro había más cartas, muchas, pero esta vez no eran escritas por ella, eran de él, de papá. Fechadas durante los años en que vivimos, juntos. Durante los años en los que creíamos que todo estaba bien. La primera decía: «Querida Marisol, sé que hoy no hablamos mucho. Sé que estuviste callada todo el día. Sé que algo te duele y no me lo quieres decir. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Que aunque no lo diga, aunque no lo demuestre, estoy contigo. Siempre». No entendí bien qué significaban esas palabras. ¿Por qué mi mamá guardaba cartas de papá que no parecían románticas? Seguí leyendo. Y entonces llegó la segunda. «Hoy te vi llorar en la cocina. No dije nada porque no supe qué decir. Pero me dolió verte así. Me dolió no poder ayudarte. Me dolió sentirme inútil. Perdóname por quedarme callado. Perdóname por no ser quien necesitabas». Y luego otra. «A veces pienso que no soy suficiente para ti, que no soy el hombre que mereces, que no sé cómo cuidarte como debería, pero quiero intentarlo. Quiero seguir intentándolo. No te alejes de mí, por favor». Me senté en el 1960 suelo del ático, con el corazón acelerado. Esas cartas no eran de amor, eran de dolor. De alguien que amaba profundamente a mi mamá, pero que no sabía cómo expresarlo. De alguien que veía su sufrimiento y se sentía impotente. Continué leyendo. Una tras otra. Cartas que nunca llegaron a sus manos. Cartas que él escribió, pero que nunca envió. Palabras cargadas de arrepentimiento, de frustración, de amor callado. Algunas eran más directas. Sé que no soy bueno diciendo lo que siento. Sé que muchas veces prefiero callar antes que hablar. Pero no es porque no me importes, es porque tengo miedo. Miedo a fallarte. Miedo a no ser lo que necesitas. Pero quiero cambiar. Quiero aprender a estar ahí para ti. Y otra. ¿Sabes? ¿Cuál es mi mayor miedo? Que algún día me mires y ya no me veas. Que pienses que no te amo, cuando en realidad te amo tanto que a veces me asusta. Pero no sé cómo decírtelo sin sonar falso, sin parecer débil. Guardé las cartas con manos, temblorosas. Bajé a la cocina, donde mi mamá preparaba el café como si nada hubiera pasado. «Mamá», le dije, «¿por qué tenías estas cartas?» Ella se detuvo. Sus manos apretaron la taza con fuerza. Luego suspiró. «Las encontré hace muchos años. Estaban escondidas en su mesita de noche. Nunca me las dio. Nunca me dijo nada. Entonces, ¿no se fue porque no te quería?» Ella negó con la cabeza, lentamente, con lágrimas ya formándose en los ojos. Se fue porque pensaba que no era suficiente para mí, porque creía que no. Sabía cómo quererme bien, porque tenía miedo de lastimarme con su silencio. Sentí un vacío dentro, un tipo de dolor nuevo, no por haber perdido a mi papá, sino por haberlo malinterpretado durante tanto tiempo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no quería que sintieras culpa, ni tú ni tu hermano. Quería que siguieran viéndolo como un buen hombre, no como alguien que falló, porque no fue eso. Fue alguien que luchó solo, sin pedir ayuda, y perdió la batalla. Nos quedamos en silencio. Ella sirvió 2 tazas de café y nos sentamos a beberlas, como tantas otras veces. «Lo extraño», dije después de un rato.
Yo también, respondió ella, todos los días. Aquel descubrimiento no cambió el hecho de que él se fuera, ni borró el dolor de esos años, pero sí cambió la forma en que lo recordaba. Ya no era solo el hombre que nos dejó, era también el hombre que intentó quedarse, el hombre que amaba a mi mamá, pero no supo cómo demostrarlo. Y aunque nunca podremos recuperar ese tiempo perdido, ahora entiendo mejor a ambos. A mi mamá, por cargar con su dolor en silencio. A mi papá, por no saber cómo pedir ayuda. Porque a veces el amor está allí, real, verdadero, solo que no siempre sabe cómo expresarse. Parte 09. El último regalo que me dio. No fue un objeto, ni siquiera una palabra pronunciada en voz alta. Fue algo más sencillo, pero también más profundo. Algo que no supe reconocer hasta mucho después de que ya no estaba. Mi mamá enfermó, otra vez. Esta vez fue diferente. No fue una gripe, ni una infección pasajera. Esta vez era el cuerpo cansado. Era la vida diciendo, ya no puedo más. Pero ella no se quejó. Ni una sola vez. Pasé meses cuidándola. A veces dormía en su cuarto para estar cerca por si necesitaba algo. Le preparaba sopas calientes. Le leía novelas románticas como cuando era pequeña. Le contaba historias de mi trabajo, de mis hijos, de todo lo que pensaba que la haría sonreír. Pero había días en los que simplemente estábamos allí, sentadas en silencio. Ella mirando. Por la ventana, yo a su lado, sin decir nada, y aunque parecía vacío, esos momentos eran los más llenos de todos. Un día, mientras ordenaba sus cosas, encontré un sobre pequeño escondido entre sus libros. Tenía mi nombre escrito con su letra, inclinada y apretada, como siempre. No, decía nada más. Solo mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había 2 hojas dobladas, una carta corta y una fotografía vieja. La foto era de nosotras dos. Yo tendría unos 5 años, y ella parecía tan joven, tan viva, con ese brillo en los ojos que ahora solo veía en recuerdos. Estábamos en la playa, riendo bajo el sol, con el mar de fondo. Ella me cargaba, yo llevaba un vestido blanco con flores rosadas y reíamos como si nada pudiera arruinar ese momento. La carta decía así: Hija, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Que me fui, que dejé este cuerpo cansado y me marché a otro lugar. Sé que pensarás que no te dije adiós, pero sí lo hice. Cada vez que te abracé, cada vez que te dije, te quiero, cada vez que elegí quedarme a tu lado, incluso cuando quería rendirme, ahí te dije adiós, porque cada momento que compartimos fue una despedida lenta. Quiero que sepas que no tengo arrepentimientos. Viví como pude, como supe. Fallé muchas veces, pero siempre traté de ser buena madre, incluso cuando no lo logré. Y quiero que sepas que no debes sentir culpa, no por no haber hecho más, no por no haber estado más, no por no haber sabido cómo ayudarme. Porque tú también hiciste lo mejor que pudiste. Eres fuerte, más de lo que crees, más de lo que nunca te dije. Y sé que seguirás adelante, que criarás a tus hijos con amor, que cuidarás a tu familia, que recordarás quién soy, pero que también dejarás que la vida siga. Este es mi último regalo para ti: libertad. Libertad de llorar, de recordar, de sanar, de vivir. Libertad de no sentirte triste por mí, porque no estoy triste. Estoy en paz. Te amo. Siempre lo hice. Siempre lo haré. Mamá. Guardé la carta con cuidado. La doblé tal como estaba y la volví a meter en el sobre. Me quedé sentada en el suelo por un largo rato, con la foto en mis manos, viendo a esa versión de ella que ya no existía, pero que seguía viva en mi memoria. Entonces entendí que ese era su último regalo. No era dinero, ni joyas, ni ninguna cosa material. Era permiso. Permiso para seguir. Permiso para no sentirme culpable. Permiso para vivir mi vida sin llevarla, como una carga. Porque eso es lo que hacen las madres. Hasta el final, piensan en nosotros. En nuestra felicidad. En nuestro bienestar. Incluso cuando ellas mismas están sufriendo. Durante semanas, llevé la carta conmigo. En mi cartera, en mi mochila, en el bolsillo de mi abrigo. Como si necesitara tenerla cerca. Como si fuera una forma de seguir escuchándola.
Cuando por fin pude hablar de ella sin llorar tanto, le leí la carta a mi hija. Quería que conociera a su abuela, no solo por fotos o anécdotas, sino por palabras escritas directamente del corazón. Y aunque apenas tenía 8 años, entendió. Se quedó callada por un momento. Luego me abrazó y dijo: «Gracias por compartir a tu mamá conmigo». Sonreí, porque supe que, aunque mi mamá ya no estaba físicamente, seguía viva en nuestras conversaciones, en nuestros recuerdos, en cada acto de amor que hacíamos en su nombre. El último regalo que me dio no fue una cosa. Fue su forma de enseñarme a seguir, de amar sin miedo, de vivir sin culpa. Y aunque ya no está aquí, su carta sigue conmigo, no guardada en un cajón, sino en mi corazón, donde todas las verdades importantes terminan quedándose. Parte 10. ¿Cómo aprendí a llevarla conmigo? Al principio, creía que la forma más sincera de recordarla era llorarla. Pensaba que si no me permitía sentir el dolor cada día, estaría traicionando su memoria. Que si reía sin culpa, sería como si ya la hubiera olvidado. Pero con el tiempo entendí algo importante. Llevarla conmigo no significa quedarme estancada en el pasado. No es vivir con tristeza permanente. No es hablar de ella solo con nostalgia y lágrimas. Llevarla conmigo es dejar que su amor siga guiándome, incluso cuando ya no está físicamente aquí. Aprendí a encontrarla en los detalles pequeños, en la manera en que preparo el arroz con pollo igual que ella, en cómo le canto a mi hija antes de dormir, como ella lo hacía conmigo, en las palabras que uso para consolar a alguien que sufre, las mismas que ella usó tantas veces para consolarme a mí. Ella vive en mis decisiones, en la forma en que trato a los demás, en la paciencia que intento tener, aunque no siempre lo logro, en la forma en que sigo adelante, incluso en los días en los que todo parece demasiado difícil. Un día, mientras limpiaba su antiguo armario, encontré una caja llena de recuerdos, fotos viejas, cartas escritas por sus manos, dibujos míos de la escuela primaria, collares que nunca dejó de usar. Y entre todas esas cosas, había un pequeño cuaderno negro, del tipo que se usa para notas rápidas o listas de mercado. Lo abrí, por curiosidad, y allí estaba su letra, apretada y decidida, llenando páginas con frases cortas, pensamientos al azar, reflexiones sobre la vida. Algunas eran simples, otras profundas, pero todas tenían sentido. Una decía: «No temas fallar. Todos lo hacemos, lo importante es seguir queriendo». Otra: «El amor no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser verdadero». Y otra: «Las madres también tienen miedo, pero aprenden a sonreír igual». Me senté en el suelo y leí cada página. Era como si hubiera estado escribiendo directamente para mí, aunque no lo supiera. Como si hubiera dejado estas palabras como una brújula para cuando yo necesitara orientación. Desde ese día llevo ese cuaderno conmigo. No siempre en físico, pero sí en el corazón, porque esas palabras me han acompañado en momentos difíciles, me han ayudado a perdonarme cuando he fallado, a levantarme cuando he caído, a recordar que el amor no desaparece solo porque alguien ya no esté presente. Llevarla conmigo también significa enseñar a mis hijos quién fue. Les hablo de ella, como si fuera una historia viva. Les digo cómo cocinaba, cómo bailaba sola en la cocina, cómo sabía exactamente qué decir cuando uno se sentía mal. Les enseño fotos, les cuento anécdotas. Y así, aunque no la conocieron mucho, la sienten cerca. También la llevo conmigo en mis silencios. En esos momentos en los que cierro los ojos y pienso, ¿qué haría ella ahora? ¿Qué me diría si estuviera aquí? Y aunque no tengo respuestas concretas, siento que sé la respuesta. Siento que puedo escucharla, incluso si no dice nada. Porque eso es lo que queda de alguien que nos amó de verdad. Su presencia en nuestras acciones, en nuestros valores, en nuestra forma de ver el mundo. Hoy, años después de que se fue, puedo decir que ya no duele tanto. No como antes, no como los primeros días, cuando despertaba y olvidaba por un segundo que ya no estaba. Ahora hay más paz que dolor, más gratitud que tristeza. Porque aunque no esté físicamente, sigo sintiendo su amor. En cada elección valiente que hago, en cada vez que elijo cuidar a alguien antes que a mí,
en cada momento en el que decido seguir adelante, aunque tenga miedo. Ese es el legado que me dejó. El amor verdadero, el amor callado, el amor que no necesita palabras para existir. Y aunque ya no pueda tocarla, besarla, abrazarla, sigo llevándola conmigo, en cada latido de mi corazón.